Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Gracias por el cariño, de verdad que es recíproco. El mensaje de hoy se llama Nada que agregar. Y el propósito del mensaje es que no vivir la vida de fe como las personas que dicen para estar guindando es mejor, sino que vivamos confiados porque sabemos que pertenecemos, que en Dios hay segundas oportunidades y que no seremos echados. ¿Sí? Permítame contarles algo personal. Mi papá era un tipo fuerte, más o menos como el señor Armando que está allá, algo así. Un tipo grande, rudo de palabra. Y me sucedió algo que cuando yo cumplí 15 años, tuve un altercado con mi papá. Y desde los 15 como hasta los 25, que yo tengo un encuentro con Dios, yo no le había hablado a mi papá. Tenía mucho tiempo que no le hablaba. Habían pasado aproximadamente 10 años. Me convierto al Señor y obviamente me doy cuenta de que hay una cuenta pendiente, ¿sí? Voy a mi papá, hablo con él, obviamente, le pido perdón y allí, bueno, unas palabras, hablamos y empezamos nuevamente una relación con mi papá. Mi papá era mecánico. A mí se me había dañado el motor del carro. Un tiempo después se me dañó el motor del carro y yo le digo, papá, que me lo arregle. Papá, ¿me puedes arreglar el carro? Y me dice, sí, ¿cómo no? Vale. Pero yo buscando ese acercamiento con mi papá, otra vez reconciliar, y yo le digo, papá, yo te quiero ayudar a arreglar el carro. Y él me dice, claro, vale, ¿cómo no? Vamos, mi papá se mete debajo del carro y empieza a trabajar con sus llaves. Y lo primero que me dice es, pásame un dado de copa 11. Yo estoy así, como el chavo, y me volteo y miro el juego de llaves, que son muchas. Sabes que los mecánicos tienen muchas llaves. Y me pongo así. Y yo dije, Dios mío, me imagino que se parece a una copa. Cálmate, no va a pasar nada. Y empiezo a buscar entre juegos de llaves. Yo creo que pasaron en ese momento que me paralizo mentalmente. Yo busco algo que se parece a una copa, no lo consigo y escucho que hace ¡fu! No sabes qué es una llave de copa, un andado de copa. Y yo, no, hace favor y te me vas, porque si me vas a estar ayudando así, te me vas. En ese momento vino a mi vida un poco de cosas que habían pasado anteriormente, que yo sentía, yo dije, wow, con razón yo lucho con tantas inseguridades en mi vida. Si es que estoy acostumbrado a que un error y fuera. Para que no les pase lo mismo, esto es un dado de copa. Oye, por si acaso. Uno no sabe, este es un dado de copa. No les vaya a pasar. Lo estoy ayudando. Uno no sabe cuándo lo vaya a necesitar. Bueno. Y ese espacio que hay entre cuando mi papá me dice que le busque esta llave y cuando yo la voy a buscar, ese espacio de inseguridad, ese miedo a ser rechazado, ese miedo que fallo y está fuera, es el caldo de cultivo perfecto para que se den manipulaciones debido a nuestras inseguridades. Ese espacio allí donde estamos acostumbrados a que te equivocaste, estás fuera. Es el mismo espacio que a veces en nuestros trabajos, cuando hay una movida de mata que dicen, sí sabe, ¿verdad? Que todos empiezan a trabajar derechito, no, están votando gente. Yo les doy siempre una palabra de aliento. Ya esa decisión está tomada. Si te van a votar, te van a votar. Así que no importa cómo te portes estas últimas horas. Es una palabra de ánimo, por si acaso. Y ese miedo a que nos equivocamos, estamos fuera. Nos casamos, y dejamos en la casa el cuartico porque no sabemos si regresamos. ¿Sí? Porque mi mamá siempre me recibe. ¿Sí? Y así vivimos nuestra vida. Lamentablemente, cuando llegamos al Señor, tenemos la misma actitud. Tenemos inseguridades y estamos, pero no pertenecemos. Parecemos, pero no somos. Entonces, nos movemos en esa agua.
no encontramos la llave de copa, te me vas. Y así creemos que es acá. Y en Dios las cosas no funcionan de esta manera. Vivimos así, no somos, parecemos, no pertenecemos, sino que ocupamos un lugar. Y así, lamentablemente, también vivimos nuestra vida de fe. Yo considero, y al parecer cuando hablamos de estas cosas, mucha gente dice, vuelven otra vez con esto de las doctrinas. Y es que es algo tan importante, porque a veces hay vidas en juego. Todo este mensaje lo saqué como hace 2 meses, porque como dijo Isaías, no estaba perdido. Y me llegó una noticia, yo estaba comiendo en el trabajo y llegó una noticia. Y es la tragedia sucedida en Kenia. Aproximadamente murieron, ahí está la imagen, ahora no tengo las imágenes de los muertos, pero fueron 300 muertos en una secta tras ayuno con el propósito de ver a Jesucristo. Esas noticias fueron hace poco. Murieron 300, ¿sí las escucharon? Ok. Hace 37 años también, yo no había nacido, no mentira, se había nacido. Ya yo tenía 2 años, ocurrió lo que se conoce la masacre de Guyana, que fueron 900 personas. A 900 personas se les hizo un retiro a la ciudad de Guyana, que está acá, ¿sí? Bueno, no está cerca, pero saben, Bucetí es bastante lejos. 900 personas muertas por ingerir cianuro. Y fue supuestamente, primero le dieron a sus hijos, o sea, tú imaginas que tú le des primero lo que hicieron fue como una especie de un trago, el trago de la muerte, le dieron primero a sus hijos, todos sus hijos murieron y después se la tomaron los adultos. La puderumbre era tan grande que las autoridades cuando fueron encontraron muertos por todos lados, 900 personas muertas. Y sabes que cuando yo escucho este tipo de noticias lo que me hace exclamar, si son tontos, ¿quién los hechizó? Y es precisamente lo que me conseguí en el libro de Gálatas. Porque él en el capítulo 3, cuando comienza, lo primero que dice, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Y quizás nosotros vemos este tipo de cosas y dirá, bueno, eso le sucede a otros, pero a mí no. Y quizás no es así. Así que vamos a iniciar en el libro de Gálatas, que es el libro que que he estado leyendo. Comienza el capítulo 1 y el apóstol Pablo en realidad parece que no está muy contento. En las otras cartas, él le dice saludos a Daniel, saludos a Armando, saludos a Isaías, los quiero mucho, saludos Betania, sigue así en todas las cartas. Pero en esta carta comienza con una afirmación. Yo, Pablo, apóstol por orden de Jesús. Empieza. Y el capítulo 2 se mueve con que se habían infiltrado unos judíos que estaban mirando todo lo que hacían en la iglesia de Gálatas. Y en el capítulo 12, que lo vamos a ver más adelante, él les dice, yo luché para que la verdad fuera transmitida pura como me la contaron a mí y que no hubiera nada, no se le fuera agregado nada. Sin más, vamos a comenzar, vamos a leer primero todo el capítulo, ¿sí? Y después hacemos el estudio por versículo. Me acompaña. En el capítulo 5 dice lo siguiente, de Gálatas, dice, Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Pero quiero decirles algo. Si ustedes se circuncidan, lo que hizo Cristo ya no les sirve de nada. Les advierto una vez más, cualquiera que se circuncide está obligado a obedecer toda la ley. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. En cambio, a nosotros, a usted, a mí, el Espíritu nos da inseguridades, dudas. Nos da la seguridad de que Dios nos acepta, porque confiamos en Cristo.
El capítulo 6 dice, el versículo 6, gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. Ustedes iban muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Con toda seguridad, no fue Dios, pues Él mismo los invitó a obedecerlo. No hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Podríamos agarrar todo el capítulo, leerlo y irnos a casa. De todas maneras, les invito a que lean el libro de Gálatas. Pero cuando vamos al versículo del 1 al 4, lo que nos encontramos es lo primero, parece que es como un resumen de todo lo que venía hablando en los capítulos anteriores. Dice, Cristo, el versículo 1, por favor, dice lo siguiente, dice, Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. En los tiempos antiguos, para ser esclavo, se presentaban 4 situaciones. La primera situación por la que podía ser esclavo era porque haber adquirido una deuda muy grande, ¿sí? Y como no tenías para pagarla, tenías que entregarte como el pago de esa deuda y tenías que trabajar toda tu vida. La otra forma, o por un periodo determinado. La otra forma de hacerte esclavo era que en la ciudad donde vivía fuera conquistada y quedabas como prisionero de guerra y eras un esclavo. Esa era la segunda forma. La tercera era que tú nacieras en una familia de esclavos. Pero había una cuarta, que es una esclavitud por elección, que tú te hacías voluntario. Y yo me pregunto ahorita, ¿quién sería? O sea, qué tonto dice que quiere ser esclavo. Bueno, el apóstol Pablo está haciendo una similitud entre por qué se hacen esclavos de la ley por elección. Si Dios los ha hecho libres, ¿por qué por elección vuelven a hacerse esclavos? Y acá muchos dirán, pero es que ya va, Luis. O sea, nosotros no practicamos la circuncisión ni nada de esto. Permítame explicarle rapidito lo de la circuncisión porque más adelante lo vamos a ampliar un poco más. De hecho, el versículo de Romanos lo dice. Pero la circuncisión tenía más que ver con un acto simbólico de lo que ya había sucedido en el corazón de una persona. Era una señal externa de algo que ya había ocurrido internamente. Algo así como el bautismo, ¿sí? Había un corte de carne, ¿verdad? Que es separación de la carne por medio de algo que corta, que es la palabra de Dios quien separa la carne del espíritu. Es decir, que era un acto simbólico. Pero estos que se habían infiltrado querían imponer de manera obligatoria que eso fuera la señal de que una persona fuera salva o no, si pertenecía o no al pueblo de Dios. Y acá en la iglesia, muchas personas a veces han llegado y dicen, wow, pero es que aquí es diferente. En serio, han llegado muchísimos. Y dice, acá es diferente. Yo no vengo un domingo y no me dicen nada. Es que están esperando que uno le diga, mira, faltaste domingo. No vas a poder ministrar la Santa Cena. Están esperando a alinearse a la ley. Y si usted ha elegido alinearse a la ley, entonces está de espalda al amor de Dios. Es lo que dice el versículo. Si usted necesita que le impongan las cosas, entonces usted se alinea a la ley y ha rechazado el amor. Acá han llegado muchas personas, como les digo, y dicen, wow, y a veces me escriben, Luis, que hoy no puedo ir a una vida con propósito. ¿Qué me va a pasar? Y yo les digo, nada. Nada, viene la otra semana. Es lo único que les digo de verdad, porque están esperando que yo les diga, no, perdiste una clase, ya no puedes asistir más. Eso es lo que están esperando, porque estamos tan acostumbrados a que todo sea por obligación imposición, que todo sea por obligación e imposición, que no sabemos si hay otra manera. Y déjeme decirle que hay otra manera. En una vida con propósito, los que han pasado una vida con propósito, sabemos
que de hecho lo enseñamos allí, que hay una manera diferente. Y es que nosotros, cuando somos amados, el llamado es a responder a ese amor de Dios. Y lo que hacemos, lo hacemos por amor y no por obligación. Fíjese esto, todo ser vivo responde de manera positiva ante el amor. Y si no me cree, siembre una mata, riégala, cuídela y protégela, que es lo que hace Dios con nosotros, y verá el fruto en esa planta. ¿Cómo crece? Bonita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su respuesta natural al amor que usted le está dando. Agarre un perro callejero, lávelo, báñelo, inyéctelo una vitamina, vacuna, y verá cómo ese perro cambia totalmente. Porque todo ser vivo responde de manera positiva al amor. Ahora, ¿de qué forma nosotros estamos respondiendo al amor de Dios? ¿O es que quizás usted no se ha sentido amado? ¿Quién no se ha sentido amado por Dios? Entonces, en respuesta de ese amor, ya lo vamos a ver más adelante, nosotros servimos a los demás y hacemos como lo que hacemos en respuesta a ese amor. Esa es la otra forma. Y no es por obligación. Yo contaba en el otro servicio que yo una vez estuve en una iglesia y yo era parte del equipo de oración y alabanza. Y convocaron una reunión a la iglesia. Y la reunión era porque los músicos, eso no pasa acá, gracias a Dios, mientras el pastor estaba predicando, ellos andaban caminando de aquí para allá. Y caminaban, no se sentaban. Y el pastor tenía como costumbre que él también hacía lo mismo, pero mientras nosotros estábamos tocando. Ya yo lo había visto varias veces, de hecho me ponía un poco incómodo porque mientras nosotros estábamos tocando, yo lo veía que caminaba hacia allá, hacia acá, se pasaba por el medio de las bancas y yo, bueno. Cuando él hace esa reunión, él dice, los músicos, mientras estoy predicando, no están, y empieza a llamar la atención. Y yo hago, y yo le digo, pastor, disculpe, es que usted hace lo mismo mientras nosotros estamos cantando. No, usted no puede comparar. Yo estoy pasando porque estoy viendo quiénes están adorando y quiénes vinieron y quiénes no vinieron. Y yo dije, ¿y este qué se cree? ¿El policía del culto? Claro, no se lo dije, pero lo pensé. Y yo dije, y así, es que estamos acostumbrados a que nos obliguen y nos impongan y nos sancionen si no hacemos algo. Y eso era precisamente lo que le pasaba a los Gálatas. Ellos habían recibido, ¿verdad?, la salvación. ¿Por qué? Por haber aceptado al Señor. Era la única razón por la cual ellos habían sido salvos. Pero ahora ellos creían que la salvación la recibieron así, pero para mantener, ¿sí?, para pertenecer o permanecer allí, ellos tenían que hacer obras. Y yo no voy a hablar tanto de las obras, ¿sí? Pues ya la semana ya pasada Isaías dio una explicación, ¿sí?, las obras que vienen de la fe. Pero es que, ¿verdad?, a veces elegimos la ley y le damos la espalda al amor de Dios. Yo siempre he dicho algo, y es una condición con la cual yo me evalúo. Es lo siguiente, cuando viene un domingo y yo digo, quiero ir a la iglesia, es muy diferente cuando digo, tengo que ir a la iglesia. Claro, hoy tenía que venir porque era el que iba a predicar, pero no tenía de otro, imagínense que no viniera. Pero es cierto, eso te da una condición, eso te da una señal de tu condición espiritual. Cuando tú dices, tengo que ir a Alfa. Cuando tú dices, quiero ir a Alfa. La diferencia, porque la motivación es otra. Fíjese, pasamos al versículo 5, donde dice, en cambio, dice el versículo, comienza así. O sea, él habló acerca de la libertad, de la imposición, de la circuncisión y todo eso. Pero el versículo 5 dice, en cambio a nosotros, el Espíritu nos da inseguridad. La seguridad de que Dios nos acepta. ¿Por qué? Porque confiamos en Cristo.
Podemos vivir seguros porque confiamos y sabemos que Dios nos acepta. Confío y vivo en Cristo. Cuando avanzamos al versículo 6, fíjese lo importante. Todo esto, más que por lo que nosotros hagamos, es gracias a lo que hizo Luis. No, ¿verdad? Es gracias a lo que Cristo hizo. Porque es una obra perfecta y completa. Fíjese ¿y cuál es la obra? Fíjese lo que dice Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice lo siguiente. Dice así: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Cuando empezamos a obedecer la ley perfectamente y a cabalidad. No, ¿verdad? Cuando no nos perdimos de ningún culto. No, ¿verdad? Lo que dice la palabra es que murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Entonces, definitivamente, esto tiene mucho más que ver con Cristo que con nosotros, que contigo o conmigo. Pasamos al versículo 7. Perdón, permíteme explicarles algo allí. Lo de la circuncisión, que hemos quedado pendiente. En el versículo Romanos explica, en el versículo 2:29, Romanos, dice lo siguiente: no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido ¿por qué? Por el Espíritu. Y una persona con el corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Yo creo que puedo terminar aquí y decir otra vez: una persona con el corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Wow. Aquí podríamos terminar en serio. Y esa confianza, dice en el versículo 6, se manifiesta o se expresa en el amor a los demás. Es decir, que si no estamos manifestando el amor a los demás, es decir, que algo está pasando con nuestra confianza en Dios. Avanzamos, ¿sí? Vamos al versículo 7. El versículo 7 dice así: ustedes iban muy bien. Dice: ¿quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? ¿Qué tal si nosotros hacemos algo personal a esta pregunta? Nosotros íbamos tan bien. ¿Qué te está haciendo desobedecer el verdadero mensaje? ¿Qué nos está haciendo desobedecer a Dios? ¿Por qué queremos alinearnos nuevamente a la ley? Y la respuesta está allí mismo. Dice así: con toda seguridad, no es Dios. Pues Él mismo fue quien nos invitó a obedecer. Pasamos al versículo 9. Esta es una obra, dice lo siguiente: no hay duda, a mí no me queda duda tampoco. Dice, de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. En las otras versiones dice, no hay duda de que un poco de levadura leuda toda la masa. Y los que han hecho pan saben que la proporción que se usa de levadura es muy poca, pero sin levadura, de verdad que no se da el pan. ¿Saben de los que estamos hablando? Bueno, Karen es una que hace pan. Y dice que un poco de levadura, un solo maestro, daña toda la enseñanza. Porque a la obra de Cristo es tan perfecta y completa que ni se le puede añadir ni se le puede quitar. Si usted añade
o le quita a la obra de Dios, ha dañado la obra. Todos conocen la obra de la Mona Lisa, ¿no? ¿Sí? De la Gioconda. Bueno, vamos a verlo un momentito. La escogí porque es una obra muy famosa. Esta obra es considerada perfecta y completa. A los que conocen de obra de arte, saben que, bueno, no sabía. Bueno, sí sabía, pero no sabía que era tan así. Que hay unos cálculos matemáticos que te dan las proporciones exactas entre la cara, el cuerpo, todo eso, que se llama la proporción áurea. Entonces, los que son expertos en esto de arte saben que hay unos cálculos matemáticos que da completo y por eso, entre otras cosas, se considera perfecta. Y una de las cosas que llama la atención es que uno se queda mirando a veces la obra y parece que a veces se ríe y uno se queda mirando y a veces que está seria, ¿sí? Pero, y no se sabe hacia dónde está mirando también. Pero, yo le quiero agregar algo, ¿me permite? Me gusta más cuando sonríe. Vamos a verle así mejor. ¿Qué le parece? ¿Me la compran? $2,000. ¿Pero por qué no tiene ceja? Es falsa. Fíjese que un pequeño detalle daña una obra perfecta. ¿Quién ha visto El precio de la historia? ¿Ah? ¿Cómo? A mí me encanta El precio de la historia. Y sabes que Rick, cuando vienen unas obras de arte, y yo sé que este es fácil de percibirla porque fue modificada intencionalmente, pero hay obras de arte que son tan parecidas que es difícil de identificar. Entonces, cuando Rick tiene dudas, él llama a la barba del saber. No es que yo vea mucho precio de la historia, pero lo llama. A un experto, él llama a un experto y le dice, hey, ven acá, me están trayendo. Y el experto empieza a mirar y hace sus cálculos, mira con una lupa que tiene una... Sí, la veo mucho. Y mira con la lupa, mira su firma, mira los trazos, todo eso. Y después de esto él dice, la obra es falsa. Que para los ojos de muchos de nosotros podría pasar como una original, pero para el experto no. Bueno, el propósito de nosotros en Vida Plena es que usted sea el experto. Y para eso hemos diseñado una ruta de crecimiento, ¿dónde? No, mentira, publicidad. Pero para eso, publicidad, hemos diseñado una ruta de crecimiento. ¿Cuándo? Se descargó. Es un atentado. ¿Sí? Ese fue Isaías. Pero para esto hemos diseñado... ¿Sí se escucha? ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? Bueno, para esto hemos diseñado esta ruta de crecimiento para que usted se vuelva un experto en falsificaciones. Que pueda detectar fácilmente cuando alguien venga y le haya añadido o quitado a la fe. Y el llamado es el siguiente. Podemos descansar porque su obra es perfecta y completa. Hay una palabra en inglés que a mí me gusta mucho, se llama flawless, y cuando la traducen al español dice impecable, sin falla. Pero a mí esa palabra me encanta. Al español yo creo que no hay una traducción perfecta, pero es flawless. La obra es perfecta, completa, y usted puede descansar en su obra y vivir una vida plena, confiado, porque sabe que pertenece y que no será echado de aquí. En Lucas 10 nos encontramos con lo siguiente. Está María y Marta. María con los afanes. Dice, el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará.
usted puede estar confiado, porque si ha elegido confiar en el Maestro y estar a los pies del Maestro, nadie lo quitará. Mientras usted esté allí, podemos estar confiados, porque nada ni nadie nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Bueno, sin nada que agregar, Dios me los bendiga.